Hola, ¿cómo están los alumnos de primer año? Bienvenidos ahí. No sé, ya supongo que se deben estar conectando desconectando los de segundo y yéndose al laboratorio ya, al laboratorio AMA. Y quería darle la bienvenida ahí a los alumnos de primero. Así que a ver si ya empiezo a ver el chat ahí, si se conectan, si empiezan a saludar. Hay unos cuantos alumnos en primer año nuevamente este año, así que estamos muy, muy contentos de tenerlos ahí. Ah, hola, primer año, dice ahí Caterina, qué lindo. Caterín, digo, perdón. Así que qué lindo tenerlos ahí. Eh, del otro lado, ya conectados, empezando con con este nuevo martes de Escuela Sobrenatural. Yo no sé cómo lo están pasando ustedes, cómo lo están disfrutando, cómo están aprovechando esta enseñanza, pero supongo que así como tuvimos la experiencia nosotros el primer año, el año pasado, que era todo nuevo, que había cosas de Dios maravillosas para aprender, así que ahí presten mucha atención. Esta materia en particular, la de revelación, ha sido tan importante para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para la búsqueda, para aprender juntos a escuchar la voz de Dios y a permitir que Él sea el que se manifieste y que nos hable, ¿no? Desde esta enseñanza, desde que tuvieron en la primera clase, que hablaba y decía que Dios constantemente nos está hablando. Y esta es, después de escuchar, van a tener 10 11 clases de revelación, pero después de escuchar las 11 clases siempre volví a esa primera enseñanza original que hablaba y decía que Dios nos hablaba constantemente y que ese es el secreto, por eso tenemos que buscar constantemente escucharlo y aprender a escucharlos de la mejor manera y a hacerlo con mayor sensibilidad. Así que siempre tengamos en mente a medida que vayan transcurriendo todos estos días de enseñanza, todos estos martes que aún les quedan, que son unos cuantos con esta materia, tengan en mente esto, ¿no? Que la importancia de saber que Dios nos está hablando constantemente, 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 constantemente y tener esa disposición en nuestro corazón, de nuestro corazón y de nuestra mente también para escuchar lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros para nuestra edificación personal o para bendecir a otros también en el futuro. Así que realmente una, una clase, una serie de clases para aprovechar. Así que, hola primer año, dice Alejandro del Campo, Adriana Machado también, buenas noches, hola familia, acá estamos todos, dice Lucas Tampone, Cintia, bueno, bienvenidos, bienvenidos porque queremos realmente que disfruten esta clase, esta enseñanza y después nos conectamos cuando termine en el Lama, así que ya no le quiero dar, ya no quiero ocuparle más tiempo, vamos directamente a la enseñanza del pastor Carlos y nos vemos después en los laboratorios al final para poner en práctica todo lo aprendido. Que Dios los bendiga y les dé entendimiento para incorporar todo lo que el Señor tiene para decirnos en el día de hoy. Bendiciones. Hola, bienvenido a la tercera clase de Ministerio de Revelación. Como ya te expliqué, esta materia es fundamento de muchas que vamos a estar dando sobre dones y ministerios de revelación, pero al menos con esta estamos introduciendo el tema y poniendo algunos fundamentos básicos. Pablo le dice a la iglesia en su carta a los Efesios que los fundamentos sobre los cuales la iglesia se edificó
son los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice allí Efesios 2:20. El libro de Apocalipsis declara que los profetas están para ser los instrumentos de Dios para ejecutar sus juicios. Sino dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y está hablando ahí de los juicios de Dios. Dios tiene una especial consideración por los profetas. Dios tiene cuidado especial de sus profetas y los protege. Dice la palabra en el Salmo 105, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios recompensa de manera especial al que recibe a un profeta. Dice la palabra, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dios prospera al que toma en serio la palabra del profeta. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios desecha a los que desechan al profeta. Y dice que el Señor le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, dice el Señor, para que no reine sobre ellos. Dios ordena que oigan al profeta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Dios coloca a los profetas dentro del liderazgo de la iglesia. A unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, a otros profetas. Lo tercero puso evangelistas, pastores, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12, 28. El ministerio profético es un ministerio preparatorio. El doctor Bill Hammond, un gran profeta y maestro de profetas, dice que una de las tareas del ministerio profético es preparar el camino para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, la tarea es doble. Preparan por un lado el camino para el retorno del Señor, como Juan, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, alzada en la soledad a nuestro Dios, Isaías capítulo 40. Pero por otro lado preparan a la iglesia para recibir al Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ministerio profético prepara el camino trayendo revelación a la iglesia. Por supuesto que en la actualidad esto no significa traer nuevas escrituras ni nuevas doctrinas, sino que se trata de una tarea de iluminación y aplicación de lo que ya está en la palabra de Dios, la Biblia. Martín Lutero recibió revelación de una verdad que había sido escrita por Pablo 15 siglos antes, y es que el justo por la fe vivirá. Pero en el momento en que Lutero recibió esta revelación, iluminó a la iglesia y se produjo la reforma tan conocida por todos. Una revelación verdadera siempre trae un cambio. Lutero no inventó ni profetizó nuevas escrituras, pero recibió iluminación, revelación verdadera sobre algo que ya había sido escrito muchos siglos antes. Lo mismo se puede decir de todos los movimientos en la historia, la Reforma Radical, los movimientos de santidad, pentecostal, carismáticos, etc.
El ministerio profético prepara a la iglesia para llegar a ser la esposa de Cristo que lo reciba a él. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, es decir, con el ministerio profético para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice Lucas capítulo 1. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto lo hace edificando, exhortando, consolando a los miembros del cuerpo de Cristo. Acordate, edificación, consolación y aliento, exhortación, es la tarea profética, ¿sí? Dice 1 Corintios 14:3, precisamente esto, ¿verdad? Que el que profetiza habla a los hombres y a la iglesia para edificar, animar y consolar. Otra de las formas de preparar a la iglesia para la venida de Cristo es activando a los creyentes para el cumplimiento de su ministerio. Los profetas tienen la capacidad otorgada por Dios para activar los dones y talentos de los creyentes. Muchas veces lo hacen por medio de la imposición de manos y de la profecía. Dice que Pablo le dijo a Timoteo allí en el capítulo 4, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del cuerpo del presbiterio, del cuerpo de ancianos. Y esto lo puede hacer integrando un equipo con apóstoles y con otros profetas en un presbiterio profético, o lo puede hacer individualmente activando su oficio de profeta. Es decir, el profeta tiene esa capacidad de activar al pueblo. Tiene también la habilidad para activar e impartir dones. Una persona ungida puede discernir por una palabra de ciencia que alguien tiene un cierto don o un determinado llamado, pero si no tiene el don profético, carece del poder para impartir ese don. Simplemente está trayendo revelación. Pero cuando el profeta impone manos y profetiza dones y llamados a una persona, sus palabras tienen capacidad dada por Dios de impartir, originar y activar el don y ministerio de esa persona. Por eso vamos a estar teniendo un tiempo en alguno de los laboratorios de impartición de dones del Espíritu, con palabra profética, imposición de manos, impartición de dones del Espíritu. Probablemente eso lo hagamos cuando ya podamos congregarnos, cuando ya podamos hacerlo presencialmente, por lo de la imposición de manos. Si la persona recibe las palabras proféticas con fe, estará naciendo en él un ministerio nuevo. Si al recibir las palabras proféticas la persona no cree, será un nacimiento, pero será algo que nace muerto, será un ministerio abortado. Hay personas que me preguntan, ¿se puede consultar al profeta? Bueno, en este tiempo de restauración de los dones y de los ministerios en la iglesia, muchas veces sucede que cuando un profeta es invitado a ministrar a una iglesia, su ministerio no se limita a dar las palabras que recibe de parte de Dios para la vida de las personas o de la iglesia, sino que mucha gente se acerca al profeta para consultarlo sobre diversas situaciones de la vida. A mí me pasa muchísimo cada vez que ministro fuera, ¿no? Que la gente me empieza a pedir oración y palabra profética para sus vidas. Esto normalmente genera en algunos un malestar,
hermanos que piensan que la iniciativa profética siempre tiene que ser primero de Dios y nunca la gente la que tome la iniciativa consultando a un ministerio profético. Y a veces también se manifiesta con cierta incomodidad en el pastor de la iglesia, a quien le gustaría que su gente tenga una mayor madurez en la vida como para tener revelación propia y no necesitar correr y consultar al profeta para la toma de decisiones en la vida. La pregunta entonces es, ¿resulta apropiado para un creyente ir a un profeta y esperar recibir una palabra profética específica de dirección, instrucción, confirmación? Bueno, la respuesta es no y sí. Es no en el sentido de que hay gente que es profeta dependiente y en lugar de pagar el precio de buscar de Dios, ¿sí?, vive corriendo detrás de que alguien le haga el trabajo que él no hizo en la intimidad con Dios. Pero la respuesta también es positiva, es sí, porque la Biblia provee numerosos ejemplos de personas, especialmente líderes, yendo al profeta y buscando escuchar de parte de Dios la palabra de su voluntad sobre una situación particular. Creo que es tan apropiado para un creyente buscar revelación, discernimiento, confirmación y dirección de un profeta acerca de la voluntad específica de Dios, como lo es ir a buscar un consejo de un pastor. El pastor normalmente utiliza otro de los dones de revelación, que es una palabra de sabiduría, mientras que el profeta utiliza otro de los dones de revelación, que es la palabra profética. El pastor utiliza principios bíblicos y escrituras para aconsejar a la persona. El profeta, ¿sí?, da palabras que responden a la situación específica de la persona, pero que además tienen un fundamento en el marco bíblico. Pero es importante que entendamos que aunque el consultar al profeta es legítimo, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Y presta atención a estas consideraciones en cuanto a consultar a un ministerio profético. Primero, hacerlo en el lugar adecuado. Dios aprueba esta práctica en la medida que nosotros no permitamos que la profecía llegue a ser un sustituto de nuestra búsqueda personal de Dios, por medio de la oración, del ayuno, del retiro, de la búsqueda en las Escrituras. El profeta no está para ocupar el lugar del Espíritu Santo. Cada vez que vos haces eso, le faltás el respeto al Espíritu Santo diciendo elijo a Carlos en lugar de al Espíritu Santo. Los creyentes en Jesucristo no viven por el profeta, sino mediante la guía del Espíritu Santo. Segunda recomendación, persona adecuada. Esta segunda precaución es el tener cuidado a quién vas. Lo correcto, lo normal, lo ideal es que el profeta sea alguien que esté integrado al liderazgo de tu misma iglesia, de manera tal que se tenga la seguridad de la seriedad de su ministerio y que además se haga responsable en el tiempo, cuando pasa el tiempo, de las palabras que te da. ¿Sí? Esto es muy importante porque hay gente que pone la cabecita debajo de cualquier persona, no sabe ni su seriedad ni su trasfondo. Alguien le dijo, mirá, a mí me dio una palabra y me la pegó en el ojo, dio en el clavo. Y ahí corren detrás sin conocer si tiene... acordate que sobre todo cuando hay imposición de manos, hay impartición espiritual de los espíritus buenos y de los espíritus malos. En la Iglesia del Centro hemos ordenado al ministerio profético, ya hace muchos años, al pastor Oscar Ricomaño, ¿sí? Y vos tenés allí, además de tus pastores, un recurso de un ministerio profético para pedir dirección en algún momento que la precises y sobre todo confirmación de lo que Dios te está diciendo a tu vida. ¿Sí? Quiero ir un poquito más
con una recomendación más. Yo recomiendo fervientemente el reconocimiento en las congregaciones locales de este tipo de ministerio. El no hacerlo hace que la iglesia pierda riqueza y además provoca que los miembros busquen en profetas cuyo respaldo y trasfondo muchas veces es desconocido. A veces personas que tienen dones de profecía, pero que no son profetas y que ministran itinerariamente, dan palabras de las cuales nunca se hacen responsables en el tiempo. Y esto genera en creyentes inmaduros decisiones equivocadas, confusión, dolor. Pero a mí me lo dijo un profeta. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? También genera en el pastor un cerrarse al ministerio profético. ¿Por qué? Porque luego tiene que atender pastoralmente a los heridos por los resultados negativos del mal uso de la palabra profética. Entonces, lugar adecuado, persona adecuada. Tercero, actitud adecuada. Una recomendación que va dirigida al profeta es que así como es derecho, prerrogativa del profeta pedir a Dios por una respuesta específica, también el profeta debe saber que Dios podría no dar respuesta a alguna cuestión. Y esto es muy importante, porque la mayoría de los que ejercen el ministerio profético no saben decir no. Se ven obligados a darle palabra profética a todo el mundo. Son un dispenser. Ningún profeta de la Biblia hacía eso. Y el profeta no debe sentirse obligado a dar respuestas a todo. No es una máquina de profetizar sobre cualquier tema, como a veces inmaduramente algunos hermanos pretenden. Cuarto, una consulta adecuada. Hay una consideración importante a ser tenida en cuenta tanto por el profeta como por el que lo consulta. Y tiene que ver con que muchas veces las consultas son inapropiadas. Algunos lo son porque más que una palabra requieren simplemente más que una palabra profética, requiere simplemente que la persona haya leído la Biblia. En algunas ocasiones Dios nos responde cuestiones que pueden ser resueltas por una búsqueda un poquito diligente en la Biblia. Otras consultas son inadecuadas porque el que las realiza lo hace desde una plataforma de falta de sinceridad o de falsedad o de oposición. Así le sucede a Jesús con los religiosos de su tiempo. Y entonces el Señor les respondía no con una palabra, con una pregunta, o con una parábola, o con una frase breve sin explicación. En algunos casos la consulta tiene que ver con cuestiones disparatadas. En otros las personas hacen consultas inapropiadas que aun cuando uno tuviera una respuesta de Dios sería mejor no contestarlas. Alguien que viene y consulta, mi hijo murió hace 2 años en un accidente de auto. ¿Está en el cielo o en el infierno? Y uno se pregunta, ¿será edificante para la mamá que me está haciendo esta pregunta saber que su hijo está en el infierno sufriendo el tormento eterno porque no creyó en Cristo? Son preguntas inadecuadas, ¿sí? Y hay gente que quiere torcer la Biblia haciendo preguntas inadecuadas. Ya no la quiero más a mi mujer, ¿me tengo que separar? ¡No! Porque la Biblia dice que no, que para los hijos de Dios siempre hay oportunidad de restauración. ¿Sí? Quinto, enseñanza adecuada. En todos los casos el profeta debe no solo responder a la consulta, sino enseñar a la persona cómo buscar por sí mismo la dirección de Dios para su vida. De igual manera que sucede con los otros 4 ministerios de Efesios 4, muchos profetas desarrollan un ministerio limitado. La palabra enseña que la función de un profeta, préstame atención, no es tan solo dar palabras, sino equipar a los santos
con las herramientas para que ellos disciernan la voz de Dios y reciban la revelación y la guía para sus vidas. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero ahora hablarte de la palabra de Dios y las palabras de Dios. En las Escrituras encontramos distintos vocablos que debemos analizar para un apropiado reconocimiento de la naturaleza de la palabra profética, ¿sí? Allí en pantalla te van a aparecer las palabras para que sea más sencillo para vos. La primera es la palabra roé, significa mirar o contemplar. El profeta ve el mensaje de Dios, tiene una visión, percibe lo que Dios quiere decir. Y esto te demuestra que esta es una de las metodologías. Hay gente que es más visual que auditiva y entonces ve más que lo que recibe, ¿sí? Otra palabra que se usa, ahí la tenés en la pantalla, significa percibir. También tiene que ver con ver en una visión, como la palabra anterior enfatiza la recepción del mensaje, en una visualización. Otra palabra que allí tenés en pantalla significa carga o peso. El mensaje de Dios es una carga para el mensajero que siente la responsabilidad de comunicar el mensaje. De pronto Dios te pone una palabra, es como una carga. También significa elevación del alma. Cuando uno recibe una palabra o un cántico profético, parece que su alma se eleva al dar la palabra de Dios. También sugiere restauración, ya que el objetivo es edificar, restaurar la vida de los que lo escuchan. La siguiente palabra significa caer, caer como gotas de lluvia. Las palabras de profecía se representan como gotas de lluvia que caen del cielo. Una palabra más significa, como ves allí en pantalla, significa fluir, hervir, burbujear, verter, salir a borbotones. A veces el mensaje profético se levanta como un torrente, se vierte, uno siente la palabra que no la puede callar. Hablar o cantar por inspiración también significa. Otra palabra del Nuevo Testamento, profeteo, significa predecir eventos, hablar por inspiración, ejercitar la misión profética. Es decir, en su significado más amplio, profecía es simplemente Dios comunicando su palabra, sus pensamientos, su voluntad a la gente. Cuando una profecía es dada, el Espíritu Santo inspira a alguien para comunicar la palabra de Dios, sea para un individuo o para un grupo, y esas palabras deben ser entregadas sin agregados u omisiones hechos por el que profetiza, ni aplicaciones, ni interpretaciones hechos por el que habla. A veces Dios te da literalmente una palabrita. Y vos lo que tenés que soltar es esa palabra y dejar que el Espíritu interprete, que el Espíritu aplique esa palabra a quien la está escuchando, a menos que el Espíritu te esté guiando también a la interpretación y a la aplicación. Pero a veces uno recibe una palabra y no tiene ni idea de qué quiere decir esa palabra en la vida de la otra persona. Y por tratar de hacerla entendible la palabra, le quitamos el filo, porque Dios no quería decirle eso. Quería con esa palabra o esa frase decirle algo que solo esa persona sabe lo que Dios quiere estar comunicándole. Para ser más efectiva, la palabra debe ser dada en el tiempo de Dios y con el espíritu y la actitud apropiados. La Biblia, como la palabra profética más segura, ¿sí? Toda la Biblia puede ser llamada
profecía, es decir, como acabamos de definir, Dios comunicando sus pensamientos y su voluntad a toda la humanidad, ¿sí? Y es el vehículo con que se expresan los pensamientos, es el medio más común con el que Dios revela y realiza sus pensamientos y sus propósitos. La palabra de Dios es una extensión de la propia personalidad del Señor. Por ende tiene un carácter de autoridad sobre tu vida. Es decir, toda la Escritura está investida de autoridad divina. Lo que dice allí no es para que yo elija creerlo o no creerlo, vivirlo o no vivirlo, obedecerlo o no. Tiene carácter autoritario porque tiene incorporada, es palabra de Dios, y todo lo que Dios dice revela su personalidad. Y si Él es el Señor de tu vida, la palabra tiene que ser mandato en tu vida. La oración de Jesús de que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo, está ligada íntimamente a esta verdad del carácter autoritativo, de autoridad de la palabra. Ya el Salmo 103 indica que los ángeles obedecen y ponen en marcha la palabra de Dios. Dice, bendecid a Jehová, a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Por esta razón esa naturaleza de autoridad de la palabra de Dios hace que la única respuesta aceptable por parte tuya y por parte mía sea la obediencia. Dice Deuteronomio 12, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. La palabra de Dios es permanente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice la Escritura, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y agrega, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Si todos nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver la vida, nuestras ideologías humanas, nuestras filosofías, nuestras comprensiones, nuestras interpretaciones son como la hierba y como la flor. Lo único que permanece para siempre es la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, las Escrituras, tienen cumplimiento asegurado. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, nunca viste la lluvia subir, ¿verdad? Siempre desciende, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, versículos 10 y 11. Las Escrituras en su totalidad son revelación inspirada directamente de la mente, la voluntad de Dios y comunicada al ser humano. Primero viene la revelación y luego la puesta por escrito en los autores bíblicos. De ahí frases como, por ejemplo, vos lees en Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, esto se repite siempre en los profetas. Primero viene la revelación y luego ellos escriben. En Éxodo 24 se nos explica este doble proceso, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés entonces escribió
todas las palabras de Jehová. Primero ellos, los autores bíblicos, recibieron la revelación y luego las pusieron por escrito. San Pablo nos habla precisamente de la autoridad de la Biblia como palabra inspirada por Dios y de su utilidad. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que vos y yo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados, como en esta escuela, para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y el apóstol Pedro nos habla de la certeza absoluta que podemos tener al leer cualquier porción de las Escrituras, de que estamos ante revelación de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura, ¿sí? Dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice el apóstol, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. El propósito de Dios al darnos su palabra y al instarnos a obedecerla es que nos vaya bien en todo y que podamos disfrutar de la vida abundante que Cristo vino a traernos, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Es una antorcha para tu vida. Cuando vos no la considerás, no la lees, no la estudiás, no la obedeces, tu vida es oscuridad. Tarde o temprano te irá mal en lo que emprendas en la vida. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento de nuestra vida, es el mapa de ruta, son los principios dentro de los cuales después tendrá cabida la revelación individual y personalizada y más específica, de la cual vamos a hablar en la próxima clase. Dios te bendiga mucho. Ahora nos vamos a tomar 5 minutos de descanso, de break, para que podemos usarlo para chatear. Escribí allí lo que quieras comunicar, preguntas o saludar a alguien de la escuela. Y luego, dentro de los próximos 5 minutos, no más de 5, si tenés que ir a buscar una taza de café, hacelo rápido. Si tenés que ir al baño, hacelo rápido. 5 minutos, después comienza Gonzalo con su clase Diseñador de tu futuro. Y para los que están inscritos en la escuela, luego tenemos el laboratorio AMA. Dios te bendiga mucho.